Señor le bendiga. Damos gracias al Señor en esta tarde. Vamos a estar leyendo Hechos 7, del versículo 54 al 60. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Martirio de Esteban. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, hizo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Amén. Hermanos, gracias al Señor por su amor y misericordia. Vamos a, antes de empezar a vamos a estar hablando con nuestro Mateo, ¿verdad? Vamos a hablar por él. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos peticiones, pero hablamos de nosotros a esta petición de nuestro hermano Mateo. Tenemos por sus padres, ¿verdad? Y también quisiera pedir a la congregación que el día de mañana nos quisiéramos todos en ayuda y en oración por nuestro hermano Mateo, por favor, hermanos. Vamos a orar, a empezar lo que es el sermón. Y me gustaría que me acompañaran, por favor, en esta oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, vamos aquí, Señor, delante de su presencia. Padre, glorificando y exaltando tu santo nombre, Padre. Agradeciendo, Señor, tu bondad. Agradeciendo, Padre, que tú has sido bueno con nosotros durante todo este tiempo, Padre. Padre precioso, venimos ante usted, Señor, porque no tenemos otro lugar donde ir que sea más confortable, que sea un lugar, Padre, donde nuestros corazones, Señor, sean gozosos, Señor, porque queremos alabar tu nombre, queremos tener más de ti, queremos conocerle, Padre. En este momento, Señor, venimos, Señor, delante de usted, Señor, pidiendo, Señor, a nuestro hermano Mateo, delante de usted, Señor. Pedimos, Padre celestial, que usted con su mano poderosa, Señor, ahí en esa área afectada, Padre celestial. Pidiendo, Padre, que sea usted, Señor, que haga un milagro, Señor. Mas no se haga, Señor, como nosotros queremos, Señor, que se haga como usted quiere, Padre. Porque su voluntad es perfecta, Señor. Porque lo que usted hace, Señor, es perfecto, Padre. Descansamos en esto. Pedimos, Señor, fortaleza, Señor, por los padres. Pedimos, Padre, que su Santo Espíritu, Señor, nos guíe, Señor, de todo lo que Dios tenga que hacer, Señor. Padre, nosotros como iglesia, Señor, queremos hacer de nosotros esta petición. Queremos rogar, Señor, delante de ustedes, Señor. Queremos, Padre, rogar, Padre, porque Padre no se manda, ¿verdad? Usted tiene la solución. Usted hace como usted quiere, Padre. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted tiene el poder, Padre. Padre, pedimos delante de usted también. Ponemos delante de usted, Señor, todas las peticiones, Señor, de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Todos, Señor, tenemos necesidades. Todos tenemos necesidades. Ponemos, Señor, a sus pies, Señor. Sabemos, Padre, que usted contestará nuestras peticiones, Señor, que va a defender, Padre. Y nos gozamos, Señor. Ahora bien, Señor, también los Espíritu, Señor, en este momento, Señor, que sea usted hablando, Señor, a la congregación, Señor. Padre, yo simplemente soy un vaso, Padre, que quiere ser usado para ti.
los oídos y sus ojos, Señor, del pueblo estén atentos a usted, Señor. Que no haya distracción en sus mentes, Señor. Padre, que sea un corazón que sea fértil, Padre, para que reciba la palabra, Señor, la palabra que trae vida, Señor, la que trae esperanza, Señor, se lo suplico. Por favor, Señor, te suplico, Padre, que perdones, Señor, mis pecados, Señor, porque soy pecador. Necesito, Señor, que usted, Señor, escuche mi oración, Señor, y que me dé la fortaleza, Señor. Yo necesito, Señor, para hacer el trabajo que usted ha encomendado, Padre. Que sea su Santo Espíritu, Padre, el que me guíe, Señor, se lo suplico. Ahora bien, Señor, glorifíquese, Señor, en medio de la prédica, Señor, así como se ha glorificado, Señor, en la alabanza de su pueblo, Padre lindo. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a estar estudiando en Hechos. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Hechos. Y vamos a estar vamos a empezar en el capítulo 6. Para dar una pequeña introducción de lo que queremos hablar en esta tarde, ¿verdad? Pero antes de empezar, ¿cuántos de nosotros algunas veces nos ha asustado el tema de la muerte? Yo creo que cuando nosotros hablamos acerca del tema de la muerte, pues nuestros corazones se hacen pequeños, ¿verdad? Porque nadie quiere pasar por ese momento. Y es entendible, porque somos humanos. Porque somos humanos y no entendemos, ¿verdad?, el proceso. Y muchas veces no queremos dolor, no queremos angustia, no queremos pena, no queremos nada. Simplemente queremos vivir una vida tranquila. Y pensamos pues que algunas veces pensamos que cada uno de nosotros va a ser eterno. O que vamos a vivir en esta tierra todo el tiempo. Pero no es así, hermanos. Va a llegar un tiempo en el cual nosotros tenemos que cruzar al otro lado, ¿verdad? Pero lo que nosotros debemos de entender es esto, de que con el conocimiento que Dios nos da, con la luz que Dios nos da a través de la Escritura, nosotros podemos vivir una vida confiada, una vida en la cual nosotros podemos gozar en esta vida que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero podemos vivir también tranquilos, que cuando se llegue el momento, vamos a entender de que Dios va a estar con nosotros. Pero eso puede pasar simplemente si nosotros tenemos el entendimiento de la Sagrada Escritura. Y podemos descansar en eso, que es lo más importante, ¿verdad? Y el tema de la prédica pues es una muerte gloriosa. Y a nosotros no nos gusta hablar de eso, de la muerte. Nos pone un poquito inquietos hablar de la muerte, ¿verdad? Porque yo sé que cada uno de nosotros pues ha experimentado con un familiar, un amigo, algún conocido acerca de la muerte, y no es nada agradable, ¿verdad? Porque uno ve el sufrimiento de las personas que han perdido sus seres queridos, inclusive uno mismo ha perdido seres queridos, ¿verdad? Pero dependiendo de la situación, así también nosotros podemos estar tranquilos o sufrir, ¿verdad? Pues vamos a empezar y vamos a leer, ¿verdad?, acerca de la vida, de un poco de la vida de Esteban. Yo sé que cada uno de ustedes ha escuchado o ha leído de la vida de Esteban, y vamos a empezar en el capítulo 6 de Hechos, en el verso 1, ¿verdad? Dice: en aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenitas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. Subraya esa palabra: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. También acuérdense esa palabra. A quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio
de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Después dice, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Amén. Vemos, ¿verdad?, cómo la Biblia describe aquí a Esteban. Un hombre, dice, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Pues cada uno de nosotros muchas veces entendemos que las posiciones que tenemos acá dentro de la iglesia, pues nosotros a veces hacemos divisiones, ¿verdad? Ponemos como tipo jerarquía, ¿verdad? Y cuando se habla de diácono, podemos entender, es una persona que barre, que limpia las mesas, que tiende los manteles, que atiende a las personas, que pasa el agua y todo eso, ¿verdad? Lo entendemos de esa manera. Pero aquí la Biblia lo presenta de una manera muy distinta. Ve la gran importancia que tiene un diácono dentro de la iglesia. No es un trabajo que se le da a cualquier persona. Es un trabajo, ¿verdad?, en el cual la persona que está haciendo ese servicio tiene que ser una persona llena de fe y lleno del Espíritu Santo. Porque se necesita del conocimiento que solo da su Santo Espíritu, ¿verdad? Y eso es importante reconocerlo y entenderlo para poder entender el resto de los demás capítulos, ¿verdad? Y poder llegar a donde queremos llegar, a entender por qué la muerte de Esteban fue una muerte gloriosa, ¿verdad? Y usted se pone a pensar y dice, pero ¿cómo puede ser posible que fue una muerte gloriosa si este hombre fue muerto con piedras? A ninguno de nosotros nos gustaría morir apedreado. A ninguno de nosotros nos gustaría morir apedreado. Imagínense el bochorno que este hombre, o mejor dicho, nosotros pensamos que este hombre pudo haber sufrido. Morir afuera apedreado. Morir, ¿verdad?, que todo mundo viendo y que este hombre muera apedreado. Pero lo importante de esto es que este hombre tenía unas distinciones muy grandes, algo que lo hacía diferente a los demás, que era un hombre que era lleno del Espíritu Santo. Esa palabra es muy importante, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos la mala costumbre de que ponemos Dios, Hijo y Espíritu Santo, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Pensamos de que Dios es más que el Hijo y el Hijo es más que el Espíritu Santo, mientras que la palabra nos dice que ellos son uno solo y que los tres son Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo es Dios, y por lo cual nosotros debemos entender que nosotros nos sujetamos al Espíritu Santo, dependemos del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay nada que nosotros podamos hacer si el Espíritu Santo no está en nosotros, si no mora en nosotros. Nosotros simplemente no podemos hacer nada. Muchas personas piensan en la muerte, personas que no conocen de Dios, ¿verdad? Y dicen, es solo una vida, voy a aprovechar a hacer lo que yo quiera en esta vida, ¿verdad? Porque un día yo sé que voy a morir. Tienen en la mente eso, pero no saben en realidad el destino que les depara. No saben en realidad el destino que les depara. Hace un tiempo, mejor dicho, en el tiempo de cuando estábamos pasando lo de la pandemia, ¿verdad?, del COVID, yo perdí una amistad. Y esa amistad me golpeó, me golpeó mucho. Era una amistad a la cual le predicaba el Evangelio y le decía, mira, vamos a la iglesia, conoce de Dios, te vas a enamorar de Dios. Y él me hacía preguntas y yo trataba de responderle sus preguntas. Le oraba al Señor y decía, Señor, por favor, pon en mi boca palabras que él pueda entender. Y esa persona, ¿verdad? Yo creo que algunas personas se van a identificar con esta palabra que se me quedó de él, porque cada vez que yo le decía y le predicaba el Evangelio, me decía esto, me decía, chuya vida. Para los hermanos ecuatorianos eso significa una sola vida. Y él me decía todo el tiempo eso.
Y yo le decía, pero si tienes una vida, trata de aprovecharla ahora, le decía, aprovechala ahora, aprovechala ahora. Pero en ese tiempo, pues, el Señor decidió llevárselo. Me afectó demasiado porque, ¿verdad? Lastimosamente, nunca lo vi proclamando a Cristo como su Señor. Me afectó, ¿verdad? Y muchas veces nosotros pensamos que tenemos una vida o que podemos estar en esta tierra por mucho tiempo, ¿verdad? Y muchas veces ocupamos nuestro tiempo en cosas que no valen la pena. Invertimos mucho tiempo en cosas que no valen la pena. Muchos de nosotros tenemos sueños y quisiéramos alcanzar nuestros sueños, ¿verdad? Y descuidamos cosas más importantes. La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre si granjara el mundo entero y al final perdiera su alma, ¿verdad? ¿Qué beneficio trae eso? ¿Qué beneficio trae eso? No hay ningún beneficio. Pues en fin, este hombre, Esteban, era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y decía que él servía las mesas, él atendía a las viudas. Y decía hay algo muy importante que dice en el capítulo 6, en el verso 1, ¿verdad? Dice que estaba una queja de parte de judíos helenistas. Helenistas, simplemente ellos se distinguían por helenistas simplemente porque ellos no hablaban hebreo ni arameo. Ellos lo que hablaban era griego, por eso se les llamaba helenistas, ¿verdad? Entonces había una cierta como favoritismo, por así decirlo, ¿verdad? Decían, no, es que están atendiendo a los judíos nativos, a los que son verdaderamente judíos, los que hablan arameo y hebreo, ¿verdad? Entonces hubo esa queja. Entonces, a consecuencia de eso, escogieron a estos 7 diáconos. Entre estos estaba Esteban, que como dice la palabra, eran hombres que eran unas personas llenas del Espíritu Santo y con sabiduría. Personas llenas del Espíritu Santo y con sabiduría. Unas 2 palabras que han sido muy comunes en nuestros oídos, ¿verdad? Pero muchas veces no sabemos entender. Y Dios pide que entendamos esto. En el verso 7 dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes de la fe obedecían a la fe. El 8 dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Volvamos a leer, dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Algo que nosotros debemos notar esto, hermanos, que al principio a este hombre lo vieron como un diácono, era un diácono que servía, que limpiaba, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice el verso 8? Que estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales. Eso solo lo hacía por medio de el Santo Espíritu de Dios. No podía haber otra manera. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que cada posición que nosotros tenemos dentro de la iglesia no la tenemos que tomar por menor, hermanos. No es nada que no nos tiene que importar. Nosotros tenemos que cuidar esa posición porque esa es la posición que Dios nos ha dado para poder servirle a Él y servir a nuestra comunidad, servir a nuestra iglesia. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, servir a nuestra iglesia, ¿verdad? Pero dice más abajo en el verso 9 dice, pero algunos de las sinagogas se llamaban los libertos, incluyendo también cirineos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia. Se levantaron y discutían con Esteban. Y me llamó la atención este verso. Y decía que unos se llamaban los libertos. Y yo decía, libertos. ¿Por qué habla de libertos y no habla de escribas o fariseos que comúnmente se habla, verdad? Entonces empecé a buscar y gracias a Dios me di cuenta que los libertos eran judíos que habían sido esclavos de Roma. Y como lo dice ahí, pero algunos de la sinagoga
llamada los libertos. O sea, ¿qué quiere decir? Estas personas eran personas que conocían, ¿verdad?, la palabra, por así decirlo. Eran personas que tenían entendimiento de la palabra, porque estaban dentro de una sinagoga, ¿verdad? No eran cualquier persona que se le presentó a Esteban a discutirle. Más abajo dice, los sirineos, personas, judíos también que vivían en el área de Siriné, ¿verdad?, que también tenían sinagoga. Y estos otros, los alejandrinos, me llamó aún más la atención porque dice que eran unos teólogos, personas con entendimiento, con conocimiento. Y leemos un poquito más y dice, y algunos de Cilicia y de Asia. Entonces, cuando yo leí Cilicia, resulta que Pablo venía de la sinagoga de Cilicia. ¿Y quién era Pablo? ¿Cómo Pablo se distinguía? Pablo decía, yo soy fariseo de fariseos, ¿verdad? O sea, tenía gran conocimiento. O sea, este grupo de personas que confrontó a Esteban eran personas que tenían conocimiento. Sabían supuestamente lo que hablaban, ¿verdad? Lo entendían perfectamente. Entonces se pusieron a discutir, oigan bien hermanos, se pusieron a discutir con un diácono. Posiblemente pensaron y dijeron, ¿sabes qué? A este hombre que anda haciendo esto podemos argumentar con él, porque podemos llegar a que él desista de lo que él está hablando, porque es un simple diácono. ¿Cuántas veces nosotros no pensamos así? Muchas veces de nuestros hermanos que están en esas clases de posiciones, hermano. La Biblia nos enseña que cada uno de nosotros nos tenemos que ver como uno mayor que el otro, ¿verdad? Y es importante que cada uno de nosotros tengamos conocimiento de las Escrituras. Rogale, ¿verdad?, al Señor que nos dé ese entendimiento de las Escrituras, porque es demasiado importante, hermanos, ¿verdad? La cuestión es esta, de que Esteban, ¿verdad?, más abajo dice, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. A la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. ¿A qué clase de espíritu se está refiriendo? Es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Y en la palabra está, en Marcos 13:11, dice algo muy claro. Dice, cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino lo que se les sea dado en aquella hora. Eso hablad. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, el que habla. El Espíritu Santo hablaba a través de Esteban. Era él. Esteban no hablaba lo que había escuchado, ¿verdad? No lo que había estudiado, no. Esteban hablaba lo que el Espíritu Santo ponía en sus labios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermano. Que el Espíritu Santo ponga en nuestros labios la palabra de verdad. La palabra es la inspiración del Espíritu Santo. La palabra es la inspiración del Espíritu Santo. Y todo es revelado. La palabra dice que todos los que temen a Dios, dice, todos sus tesoros van a ser revelados a esas personas. El conocimiento solo el Espíritu Santo lo puede dar. Pues en fin, llegamos a una conclusión de que Esteban no era una persona simplemente un diácono. Esteban en realidad era un apologista, era un predicador y era un testigo. Y su máximo, al nivel máximo que él llegó fue a ser un mártir. Y si vamos y decimos apologista, vámonos a primera de Pedro 3:15 y vamos a poder entender un poquito eso. Primera de Pedro 3:15. Y dice, Primera de Pedro 3.
3:15 dice, ¿y a quién les podrá hacer daño a ustedes si muestran tener celo por lo bueno? Si no santifican a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. ¿Qué es lo que hizo Esteban? Presentó defensa. ¿Y lo hizo cómo, hermanos? Lo hizo con mansedumbre, con mucha reverencia. Estos hombres más abajo, ¿verdad? Dice, y lo vamos a leer, dice, y viniendo en el capítulo 6:10, dice que ellos no podían resistir a lo que Esteban estaba predicando, a lo que Esteban estaba diciendo. Pero Esteban presentó ante ellos, ¿verdad? Se presentó y lo dijo con reverencia y con mucha sabiduría, lo que él estaba hablando. Entonces podemos entender de que el Espíritu Santo es el único que nos ayuda a nosotros a poder responder de esa manera. Este hombre no simplemente, como dijimos, era solo un diácono, era una persona, era un predicador, era un apologista, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que él era un predicador? Porque en el verso 7, vemos todo el verso 7, podemos entender de que él explicó, empezando por Abraham y terminando de David, cuál era el comportamiento de los padres, cómo ellos se comportaron, cómo ellos rechazaron al Padre. Y de esa misma manera en que ellos rechazaron al Padre, estos hombres rechazaron a Cristo Jesús. Y terminando, si ustedes, vámonos a Hechos 7. Todo el capítulo de Hechos 7, Esteban da una espléndida y una maravillosa prédica a estas personas que querían confrontarlo. Y él dice, en lo último, dice, voy a leer desde el 51, y dice, ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. Y dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Esteban se hizo valiente, pero no se hizo valiente por la persona que él era. Él se hizo valiente porque el Espíritu Santo estaba en él. Esa valentía solo la da el Espíritu Santo. Nadie puede ser valiente simplemente. ¿Por qué? Porque él, al decir estas palabras, ¿verdad? Él lo que esperaba o anunciaba a él mismo era su propia muerte. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no queremos predicar el evangelio porque tenemos el miedo de ofender a otras personas? Es que un predicador dice, el que si la palabra no te ofende, no ha hecho nada. Muchas veces nosotros venimos con la expectativa de recibir buenos consejos, con la expectativa de que me va a ir bien, con la expectativa de que, de aquí voy a ser una nueva persona, que mi matrimonio me va a ir mejor y voy a hacer todo esto. No, la palabra tiene que confrontarnos. Porque si la palabra no nos confronta a nosotros, entonces ¿cómo vamos a saber que estamos bien? Tenemos que ser confrontados en nuestros pecados. Tenemos que ser confrontados porque necesitamos que nuestros ojos se abran y conocer en verdad en lo que nosotros estamos fallando. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría que leyéramos
el verso 11 del capítulo 6, donde dice, entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, le arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Por tanto, le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruiría este lugar y cambiaría las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vemos, ¿verdad? Aquí que estas personas presentaron falso testimonio contra Esteban. Dijeron cosas o pusieron cosas en la boca dijeron cosas de Esteban que él no había dicho. Levantaron falsos contra Esteban. Pero Esteban era una persona que estaba llena del Espíritu Santo y era una persona tranquila. En ese momento era una persona que estaba tranquila, que no estaba alborotada. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces nos alborotamos cuando hablan mal de nosotros? ¿Qué es nuestra primera reacción cuando empiezan a decir cosas que nosotros no hemos dicho? Prácticamente nos enojamos y perdemos el control y decimos, ahora sí vas a ver quién soy yo, ¿verdad? Quería defenderse, ¿verdad? Pero en Esteban no era así. Esteban dice en el verso 15 del capítulo 6, dice, al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué era eso, hermano? Ese era el reflejo del fruto del Santo Espíritu, de su Santo Espíritu. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Vemos cómo el Espíritu Santo estaba tomando control de Esteban en esos momentos. Esteban presentó este evangelio y como les digo, todo el verso, cuando ustedes tengan tiempo en sus casas, léanlo todo y van a entender de que Esteban dio una prédica magistral, una prédica excelente, una prédica donde presentó de principio a fin lo que había ocurrido durante la historia del pueblo de Israel y cómo Israel no quiso servir al Señor, cómo Israel rechazó al Señor todo ese tiempo. Y de esa misma manera Dios dice la palabra que Dios se hizo carne, ¿verdad? Que la palabra se hizo carne y vino al mundo, ¿verdad? Y vino a hablarnos, a decirnos personalmente lo que el Padre quería que nosotros supiéramos. Y un predicador dice que le preguntaron, ¿cuánto la humanidad odia a Dios? Y el predicador le respondió, le dijo, la humanidad odia tanto a Dios que vino a este mundo y lo mataron. La humanidad odia tanto a Dios, no quiere saber nada de Dios. Y es tanto así que Jesús vino a este mundo y fue crucificado. Fue crucificado. No hay ni uno solo que quiera saber del Señor. Entonces Esteban expuso esta prédica y la dijo, pero lo que más le lastimó, y la palabra lo dice más adelante en el capítulo 7, verso 54, dice, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. ¿Quiénes se sentían ofendidos, hermanos? ¿Ustedes creen que esas personas que levantan falso testimonio y se les habla la verdad, tienen todavía el descaro de sentirse ofendidos? Habemos personas que muchas veces hablan la verdad de nosotros y muchas veces nos ofendemos, hermano.
nos ofendemos porque, como se ha dicho, y dicen muchas personas, la verdad ofende. La verdad ofende. Por eso les digo, hermanos, si la palabra no lo confronta a usted y no le ha ofendido, algo malo está pasando con la palabra. Algo no está funcionando en la exposición de la palabra, porque la palabra lo que quiere lo que quiere hacer en la palabra en nosotros es que nosotros crezcamos, que nosotros reconozcamos quiénes somos delante de la presencia del Señor. Todos somos pecadores y todos necesitamos de Cristo Jesús. Entonces, pero Esteban, y vuelve a decir el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. En otros capítulos, en otros versículos, en otros libros, dice que que Jesús está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Que Dios está sentado a la diestra del Padre. Pero acá nos muestra de que Jesús estaba parado a la diestra del Padre. Es un acto diferente a lo que Jesús está haciendo, ¿verdad? Jesús vino, se abrieron los cielos y Jesús estaba parado y estaba a la expectativa de lo que estaba ocurriendo con su siervo Esteban. De cómo se iba desenvolviendo todo el drama, y Jesús estaba ahí, listo para defender, listo para querer proteger. Muchas veces Jesús, no muchas veces, todo el tiempo Jesús conoce y entiende nuestro dolor, hermanos. Él conoce nuestro dolor. La manera por la cual Esteban hablaba y argumentaba y predicaba con tal valor, con tanto denuedo, con tanta sabiduría, era porque él conocía a Dios, porque él entendía el actuar de Dios. Nosotros, hermanos, muchas veces pensamos que si estamos con Dios, nada nos va a pasar. Pensamos muchas veces que no vamos a tener problemas, pensamos que no vamos a tener situaciones. La verdad, hermanos, es que el Señor no nos ha prometido eso. El Señor nos ha prometido que Él va a estar con nosotros todo el tiempo, que Él nos va a ayudar a caminar en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias. Dios va a estar con nosotros. Entonces, si usted se da cuenta, en el capítulo 7, verso 9, dice esto: los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Esteban citó estas palabras porque él entendía quién era Dios. Él entendía que en ese momento que Esteban estaba citando esta prédica y en el momento que tenía que decirle la verdad a estos hombres, Dios iba a estar con él. Y él no iba a tener temor. Él no iba a tener temor. Él no iba a tener temor de las represalias que iban a tomar con él. Y entonces en el fruto del Espíritu Santo me llamó la atención una palabra que la quería un poco más clara, y la palabra es benignidad. La palabra benignidad. E encontré esto. Y dice: en la Biblia se refiere al comportamiento ejemplar de todo cristiano, proclamando gracia, ternura y compasión. Y los valores del cristiano muestran excelencia. Su comportamiento en virtud de su benignidad demuestra amabilidad, integridad, gentileza con su prójimo, sin crear distinciones. Esa es la palabra o el significado de benignidad. Este hombre, en el momento que estaba predicando y exponiendo la palabra, no tenía odio en sus palabras, no quería ofender a nadie. Este hombre predicaba con amor, a pesar de que lo estaban acusando, a pesar de que levantaron blasfemias en contra de él. Él predicaba, porque él entendía que ellos necesitaban la luz que solo Cristo puede dar. ¿Cuántos de nosotros no estábamos en esa situación anteriormente? Andábamos en tinieblas, no entendíamos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que manda a sus santos, manda a sus predicadores y nos dicen en realidad lo que Dios quiere para nuestras vidas.
y hemos entendido por pura misericordia de Dios lo que Él demanda de nosotros. De esa misma manera, Esteban estaba actuando. Esteban estaba actuando igual que su maestro. ¿Se acuerda cuando Jesucristo estaba crucificado y pasaban por el frente de Él y le decían, pero si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz? Y decían, a otro salvó, pero a Él no lo salvó, a Él no se puede salvar. Las palabras de Cristo Jesús y el corazón de Cristo Jesús era decir, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y Él seguía predicando desde la cruz para salvación de nosotros, para salvación de todas las personas. De esa misma manera Esteban lo estaba haciendo. Pero lo importante de este tema, de todo lo que hemos hablado y de que hemos hablado de Esteban es por qué Esteban actuaba de esa manera. Y la palabra nos lo declara. Primero porque Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y era un hombre con sabiduría. Lleno del Espíritu Santo y con sabiduría. Un hombre que entendía por qué vivía. Si usted se da cuenta, en el capítulo 54, el verso 54 del capítulo 7, cuando llevaron a Esteban ante el concilio, dice, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes delante de él. Pero en el verso 1 del capítulo 7 le hicieron una pregunta y dice, el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? El sumo sacerdote le preguntó a Esteban si todo lo que estaban diciendo de él era cierto. Pero a Esteban no le importó. A Esteban no le importaba su reputación. A Esteban no le importaba qué era lo que estaban diciendo de él. Él simplemente empezó a predicar el evangelio. O sea, Esteban no vivía para él. Esteban no vivía porque él quería lograr sus metas, sus sueños. Esteban comprendió que él vivía para la gloria de Dios. ¿Estamos viviendo usted y yo para la gloria de Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios demanda o lo que Dios pide de nosotros? ¿Nos preocupamos nosotros por otras cosas que no valen la pena? ¿O simplemente no estamos haciendo tesoros en el cielo? Dios demanda que nosotros vivamos para Él, ¿verdad? Pablo dijo una vez, mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. Muchas veces nosotros queremos la ganancia, pero sin vivir en Cristo Jesús. Y eso no funciona de esa manera, hermano. Eso no funciona de esa manera. Esteban era un hombre de convicciones. Un hombre de convicciones. Si usted se da cuenta, primero se enfrentó con personas que tenían conocimiento de la palabra. Y después de eso, lo agarraron, lo sacaron y lo llevaron ante el concilio. Y eso no hizo que su fuerza se desboronara. Después de eso, ¿qué pasó? Que empezó a predicar frente a los que lo acusaron y el concilio. Hermanos, si nosotros vemos ese grupo de personas en nuestra mente, los que lo acusaron y los del concilio, no era un grupo así como el que tenemos ahora. Era un grupo grande, hermanos. Un grupo en el cual tal vez este hombre o cualquiera de nosotros se podría desmayar y decir, wow, ¿qué hago ahora? ¿Para qué abrí la boca? ¿Por qué empecé a predicar? ¿Por qué empecé a decir esto? ¿Por qué? Tal vez esas personas, tal vez nosotros diríamos, no fue buena idea estar. Pero Esteban no. Él siguió pensando y decir, y dijo, voy a predicar el evangelio, el verdadero evangelio, porque yo vivo para Cristo. Yo vivo para Cristo. Y él siguió predicando el evangelio. No se amedrentó ante nadie. No se amedrentó. ¿Por qué? Porque era una persona que tenía convicciones. ¿Y qué es una persona que tiene convicciones, hermano? Es una persona que está segura de lo que Dios le ha enseñado, de lo que el Señor le ha dado.
Si el Señor, si el Espíritu Santo te ha revelado la verdad de quién es Cristo Jesús, ¿verdad? No va a haber nadie en este mundo que te va a hacer retroceder. No va a haber nadie en este mundo que te va a hacer correr. No, tú vas a seguir adelante porque tú estás convencido de quién es Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo te ha dado esa convicción. Ahora bien, dice el 7, verso 56, dice, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él. ¿Quién era el que declaraba cuando estaba en la tierra que era el Hijo del Hombre? Era Jesús. Cada vez que Jesús hablaba y hacía un milagro decía, y el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. El título más grande que utilizó Jesucristo en esta tierra fue el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y hay una gran enseñanza con esa palabra del Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero cuando estos hombres escucharon que Esteban declaró que vio que se abrieron los cielos y que vio al Hijo del Hombre a la diestra del Padre, eso fue algo, una blasfemia tan grande para ellos que se dice, da una descripción de lo que ellos hicieron, dice, y entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él, arremetieron contra Esteban de una manera, no que le agarraron la manita y que le dijeron, bueno, te vamos a enseñar lo que tú estás diciendo y lo equivocado que estás, no, lo agredieron físicamente y ni eso amedrentó a Esteban, hermanos. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que estaba convencido de quién era Cristo Jesús y era guiado por el Espíritu Santo, no era guiado por sus emociones, era guiado por Jesús, por el Espíritu Santo. Entonces, dice, y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Fueron las palabras de Esteban cuando estaba siendo apedreado. Dijo, Señor, en tus manos está mi espíritu, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo Jesús cuando Él expiró? Dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, dijo Jesús. La misma seguridad que Cristo Jesús tenía en el Padre, esa misma seguridad Esteban tenía en Cristo Jesús. Pero como un buen discípulo, como un buen representante del Evangelio, como un buen Hijo de Dios, vino y quiso ser imitador de su maestro, Esteban. ¿Y qué dijo? Señor, no tomes en cuenta este pecado. No tomes en cuenta este pecado. Las mismas palabras que Jesucristo, Esteban estaba repitiendo a la hora de su muerte. Hermanos, yo entiendo y reconozco que es difícil vivir en paz con las personas. Pero morir en paz con las personas, hermanos. Pero morir en paz con las personas. Hay personas que se van de este mundo todavía odiando, sin perdonar. Y este hombre en el momento que estaba siendo apedreado, él dijo, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Era un hombre que tenía el Espíritu Santo de Dios. Un hombre que era dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Un hombre que tenía su confianza en Dios. Pero saben, hermanos, una muerte gloriosa, como les dije, nosotros queremos la ganancia, pero no queremos vivir para Cristo, ¿verdad? La cuestión es esta: vivir para Cristo es vivir una vida gloriosa. Para usted y yo tener nosotros tener una vida, una muerte gloriosa,
tenemos que vivir una vida gloriosa para Cristo Jesús. ¿Dónde estaba el descanso de Esteban? En que Dios tenía el poder para resucitarlo. Esteban sabía que Jesucristo había resucitado al tercer día. Él lo tenía claro y lo tenía seguro que Él había resucitado al tercer día. Y eso lo mantenía en pie en esta situación, en estas circunstancias. Lo mantenía en pie. Pero ¿sabe cuál fue la misericordia de Dios cuando Esteban iba a ser a punto de morir, hermanos? Y leámoslo en el capítulo 55, en el verso 55, capítulo 7. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Él sabía que Cristo había resucitado, pero Dios tuvo tan grande misericordia que le dio la visión de ver los cielos abiertos y ver a ese Cristo a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros, hermanos, cuando estemos en aflicción y estemos en problemas? Dice, ¿qué dice la Biblia? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. ¿A dónde tenemos que alzar nuestra mirada cada uno de nosotros, hermanos? En momentos en los cuales nosotros nos sentimos perdidos, en los momentos en los cuales nosotros sentimos la muerte cerca de nosotros, nosotros tenemos que acordarnos de lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado a través de la Escritura. ¿Y qué dice? Salmos 23:4. ¿Qué dice Salmos 23:4? Aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios estará a mi lado. Porque Dios estará a mi lado. Y esa es la convicción y ese era lo que Esteban tenía seguro, que Dios iba a estar a nuestro lado todo el tiempo. Esa es la esperanza de Esteban. ¿Por qué nosotros tenemos que vivir pensando en la muerte? Y cada vez que pensamos en la muerte tenemos que ponernos tristes, deprimidos. ¿Por qué tenemos que vivir así? Si hemos conocido a un Dios poderoso, a un Dios grande, a un Dios majestuoso. ¿Por qué? En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era la posición de Cristo Jesús en este versículo, hermano? Sentado. Sentado. Pero en este versículo dice que Jesús estaba de pie. ¿Qué me imagino yo, hermano? En el momento que Esteban estaba siendo muerto, Jesús se levantó. ¿Y Jesús se levantó para qué? Para recibir a Esteban en gloria. Oh, hermanos, qué privilegio más grande cuando Cristo Jesús nos reciba en gloria. Él mismo nos reciba en gloria. Cuando hemos vivido para Cristo Jesús en este mundo. Es que no le causa a usted gozo, alegría, entender de que si usted ha sido salvo por Cristo Jesús y vive una vida en Cristo Jesús, usted puede tener una muerte gloriosa de la misma manera que Esteban lo tuvo. No que fuera apedreado, no que fuera recibido por Cristo Jesús. Que se pare Jesús y que Él mismo nos reciba en gloria, hermanos. Es algo tan hermoso, algo tan precioso, que solo los santos del Señor vamos a experimentar. Ahora bien, cada uno de nosotros tenemos una petición delante de Dios. Y esa petición, debemos acordarnos de lo que hemos escuchado en este pequeño sermón. Y es que vivamos una vida que glorifique al Señor. Una vida
anhelando la llenura de su Espíritu Santo para tener sabiduría. Dice la Biblia que el que sienta que no tenga sabiduría, que la pida, que se le será dada. Se le será dada. No podemos nosotros tener pretextos. Va a ser dada esa sabiduría. Vivamos conforme el corazón de Dios. Vivamos como Dios quiera, glorificando, y que nuestra vida señale a Cristo Jesús todo el tiempo. Que nuestro vivir sea Cristo. Que media vez estemos en esta vida, nosotros glorifiquemos al Señor. Que media vez tengamos la oportunidad de estar todavía en esta tierra, que sea el conocer y amar a Cristo Jesús. Conocer de Él todos los días. Todos los días. Todos los días. Para cuando llegue el momento de partir, nosotros digamos con tal confianza: ha llegado mi momento en el cual yo salto de este mundo para ir a presencia de Dios. O cuando llegue ese momento y decir: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, teniendo la fe y la certeza que Jesús mismo nos irá a recibir. He aquí el tema del cual nosotros decimos una muerte gloriosa. ¿Por qué? Porque solo de esa manera nosotros podemos entender qué es lo que debemos de hacer para pasar por ese momento que muchas veces muchas personas no quieren pasar. Me gustaría que se pusieran de pie. Vamos a orar. Y si hay alguien aquí que todavía no ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Para darnos a nosotros este regalo tan precioso y confiar en Él inclusive en la hora de nuestra muerte. Ahí donde usted está, pídale al Señor. Pídale al Señor que le revele a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, lo que debe de hacer. Lo único que yo le puedo decir a usted, hermano, es que tenemos un Dios de amor, y ese amor es inmenso. Ese amor es como un río que no se seca. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. ¿Por qué no se acerca delante de Dios en oración y se olvida un poco de las cosas de afuera de este mundo, de los tesoros que este mundo le ofrece o las distracciones que el mundo le ofrece? Y le dice al Señor: Señor, yo quiero vivir para tu gloria. Yo quiero vivir para tu servicio. Yo quiero, Señor, que me dé la paz que necesito para vivir esta vida. Para cuando llegue el momento en que tú me llamas a tu presencia, también disfrutar de esa paz que solo tú das. Oh, hermanos, si en verdad entendiésemos a plenitud de que esto que está en este mundo no sirve, si entendiéramos de verdad que lo más hermoso y más maravilloso es estar allá con Dios, nosotros desearíamos que la muerte llegara rápido, hermanos. Pero estamos tan envueltos en cosas que no valen la pena y queremos más tiempo en este mundo. ¿Por qué queremos más tiempo en este mundo? Porque no hemos conocido a Cristo Jesús. Pero tenemos la esperanza, hermanos, que aquel que empezó la buena obra en nosotros dice que la va a terminar el día de que Cristo venga. Ruéguele, hermano. Ruéguele, hermano. Ruéguele al Señor que su deseo no sea llegar al cielo para ver las calles de oro, el mar de cristal. Que no sea ese el propósito de su ruego. Que el propósito de su ruego de llegar al cielo sea para conocer a Cristo Jesús, aquel que nos amó primero.
aquel que usted y yo debemos de amar, porque Él se lo merece todo. Nosotros hemos sido hechos para su gloria, para su gloria, hermanos. Entonces, si morimos, morimos para su gloria. Vivamos para su gloria. No nos cansemos de buscar el rostro de Dios. No nos cansemos de anhelar y de pedir su Santo Espíritu todos los días, porque sin la guía de su Santo Espíritu, hermanos, no vamos a poder llegar a ningún lado. Oremos. Padre que está en el cielo, Señor. Señor, estamos aquí delante de su presencia, Señor. Entendiendo, Padre, que necesitamos más de usted, Señor. Entendiendo, Padre, que nuestro consuelo es usted. Entendiendo, Padre, lo mucho que nos ama, Señor. Entendiendo, Padre, que su Santo Espíritu nos da la fortaleza para seguir adelante. Entendiendo, Padre, que solo a través de la Sagrada Escritura, Señor, y la iluminación que da su Santo Espíritu podemos tener paz. Paz, Señor. Confiados de que usted, Señor, está aquí todo el tiempo con nosotros, Señor. Queremos exaltar su santo nombre, Señor. Queremos bendecir su santo nombre, Señor. Padre, yo le suplico, Señor, que toque los corazones de mis hermanos. Aquel, Señor, que no le conoce, Señor. Aquel que tal vez se ha descuidado, Señor, un poco. Aquel, Señor, que piensa que tiene juventud por delante y que quiere disfrutarla mientras sea joven, Señor. Yo le pido, Señor, que toque su corazón, que traiga a su mente la Escritura, que venga delante de sus pies, Señor. Que pida perdón, señal de arrepentimiento, Señor. Se puede arrepentir. Que en este día, Señor, Él pueda seguir adelante, glorificando, Señor, su santo nombre, Padre. Compartiendo al mundo, Señor, las buenas nuevas, Señor. Y entendiendo, Señor, que tal vez muchas veces no vamos a ser bien aceptados, pero es nuestro deber como hijos suyos, como ciudadanos del reino, Señor, que queremos avanzar el reino para su gloria. Queremos que el mundo conozca al Dios que servimos, al Dios que amamos, al Dios que nos ha salvado y que nos da la paz en medio de las circunstancias. Queremos conocerle cada día más. Queremos amarle cada día más. Oh, Dios amado. Señor, por favor, queremos embriagarnos, Señor, de su Santo Espíritu. Oh, Señor, queremos que su Santo Espíritu tome control de nosotros en todo, Padre Celestial. Padre, que no sea, Señor, este mundo, Señor. Que no sea, Señor, sus riquezas, las riquezas de este mundo. Que no sean las atracciones de este mundo, Señor, lo que llame nuestra atención, Señor. Que sea usted, que sea su Santo Espíritu y que llene nuestros corazones. Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, por su palabra, Señor. Gracias, Padre, porque he hablado mi vida, Señor. Sabemos, Padre, que su palabra no retornará vacía, Señor. Glorificado sea su santo nombre, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.